Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Yo pienso que en su momento la sociedad dominicana también deberá de reconocer ese rol extraordinario de una emisora como Radio Santa María, esa emisora educativa de la Iglesia Dominicana que contribuyó tanto al desarrollo de jóvenes, porque conozco de muchachos, sobre todo gente que venían de los campos, que no tenían acceso a una educación, que tenían que pasar el día entero trabajando, y me juntaba con ellos de noche, colocaban a las 7 de la noche exactamente lo que eran los programas educativos a través de los cuadernillos que le daban. Las escuelas radiofónicas de Radio Santa María. Correcto. La iglesia, tengo entendido que una organización católica alemana le donó a Radio Santa María un transmisor Collins de 10 kilovatios de amplitud modulada que se instaló en el Santo Cerro. Y desde ahí se transmitía este trabajo que organizaba un grupo de servidores de esta empresa Radio Santa María, que pues llegaba a todo el territorio nacional prácticamente desde el Santo Cerro, con sus escuelas radiofónicas, y también los servicios públicos de Radio Santa María. Correcto. Donde nacen estos servicios públicos que luego pues comienza a promover también Radio Guarachita en la ciudad de Santo Domingo. Ese era el correo. Miren, el don Álvaro, en su comentario inicial de las 7 de la mañana, abordó el tema de los partidos políticos, y yo le voy a pedir permiso a él para yo a abundar y agregar algunos datos con la dispensa de don Álvaro. En primer lugar, comparto en todos los términos el planteamiento hecho por don Álvaro con el tema de los partidos políticos. Aquí, sobre todo los partidos minoritarios, para ser específico, aquí se ha hecho demasiadas concesiones a esas organizaciones. Concesiones estas que incluso en el propio debate de la ley de partidos políticos que se conoció en el Congreso Nacional, se le flexibilizó tanto que lo último que le dijeron, miren, si usted llega a un 1%, usted no tiene problema, usted conserva su personería jurídica, usted puede llegar a un 1%. Ahora, ¿cuál es el 1% de 7 millones de dominicanos? Para que la gente tenga una idea. 60,000 votos. 70,000. Ahora, ¿cuál es el 1% de 4,5 millones de votos que fue lo que la gente sufragó en este proceso electoral? Estamos hablando de 45,000 votos. Y si un partido político aquí no es capaz de reunir 45,000 votos en una propuesta electoral, ¿qué es lo que busca? Lo primero que tienen que hacer sus líderes es revisarse si la propuesta electoral que ellos están planteando conecta con la población. Porque esto no es por un hecho aislado que ha ocurrido en este proceso electoral. Esto se ha convertido en algo sistémico. Y algo sistémico. Ahora, ¿cómo ha venido derivándose eso? Bueno, en que Felipe Romero le da la gana de agarrar y forma un partido político, entra como un partido dentro del sistema, y la Junta tiene que darme unos recursos a mí. Y yo, conjuntamente con un grupo de personas que están a mi alrededor, la Junta no me pasa una auditoría, la Junta no me dice a mí, ni siquiera me hace una evaluación de desempeño de los recursos que yo gasto. Simplemente la Junta Central Electoral se limita a recibir el informe financiero que yo le presento, un informe financiero que ni siquiera es auditable, porque usted no puede decir que si yo gasto 1 millón de pesos, por ejemplo, en un acto, ¿cómo tú puedes determinar ciertamente si gasté o no gasté 1 millón de pesos en un acto? Para poner el ejemplo. Entonces, la ley estableció un límite para evitar esa atomización. Yo no quiero decir el término, pero voy a hacer una simbología que el pueblo llano conoce. Eso me recuerda a mí. Tú sabes que anteriormente habían personas que rifaban en los barrios, y todos los sábados en la mañana andaban con una rifa. Entonces agarraban la lista y iban donde te juegues un número, y tú agarrabas y cogías 5, 6 o 10 números, pero tú nunca le pagabas. Al no pagarle, esa gente tenía un calificativo que yo no lo voy a mencionar, pero el que me esté escuchando conoce el calificativo que era que se le aplicaba a aquella persona que jugaba muchos números pero que nunca pagaban los números. Y eso, así están ahora.
los partidos políticos? Embarrando boletas, porque es un embarre de boleta electoral lo que están haciendo estos partidos minoritarios. La propia ley electoral le da la oportunidad a ellos de decir, mira, ya no es un 2%. Nosotros te vamos a decir a ti ahora que si tú me sacas el 1% del sufragio, tú calificas como un partido y conserva tu personería jurídica. Pero ahora me vienen con un jueguito de palabras a establecer que todos los partidos políticos que sacaron una representación congresional tienen necesariamente, o una representación municipal, conservan su personería. Hoy, ¿por qué no presentaron una oferta como partido político individual? ¿Por qué no presentaron una oferta como partido político, sino que fueron en alianza? Una cosa es la representación individual de un partido político que en un momento determinado pueda presentar una boleta a nivel congresual, a nivel municipal o a nivel presidencial y que obtenga el voto de elección popular de un miembro de su partido para un puesto de dirección, sea en un ayuntamiento o en la Cámara de Diputados, y otra cosa es que usted vaya como una rémora detrás del tiburón, porque se han convertido en rémoras detrás del tiburón, limpiándole todo lo que son los parásitos que tiene el tiburón. Y lamentablemente yo tengo una gran cantidad de amigos en todos esos partidos políticos, pero tienen que revisarse. El proceso de ahora obliga a la revisión de esos partidos del cero, como bien lo ha calificado don Álvaro. En el artículo, por ejemplo, numeral 2 de la Constitución de la República, ¿qué dice? Dice que establece que un partido político con representación congresual y municipal no pierde su personería. Pero ese es el argumento. Pero resulta que nosotros nos dimos una constitución en el año 2010. Y en el artículo 16 de la Constitución de la República establece taxativamente que lo siguiente, que los partidos políticos que entran ahora en un proceso de constitucionalización, porque los partidos son constitucionalizados en la Constitución del 2010, aparte de tener que garantizar los debidos procesos, garantizar la democracia interna, que son financiados por los partidos políticos, manda ese artículo 216 a un mandato de una ley, que es esa ley la que regula el comportamiento de los partidos políticos. Entonces, ese artículo 216 de la Constitución de la República, que manda a la Constitución y a la ley y la regularización de los partidos políticos, es precisamente la ley 33-18 por un mandato constitucional que establece la normativa de los partidos políticos. Y esa ley 33-18, que es una ley orgánica, consensuada por todos los partidos políticos ahí, es una ley de un mandato constitucional. Entonces, si la Constitución manda, el legislador manda, el constituyente, perdón, manda al legislador a regular a los partidos políticos, ¿cuál es la contradicción? No hay ningún tipo de contradicción. ¿Por qué? Porque aquí en el numeral 2 del artículo 72 no se están violando derechos. Ese artículo 72 implica una normativa que la propia Constitución manda a normalizar el ejercicio de la actividad política. Y es la Constitución que establece a ti que a través de la ley que se van a establecer a partir de ahora esa normativa, porque si no es así, entonces vamos a tener que baratar esa ley. Y es la ley la que establece cuáles son los mecanismos que usted tiene que establecer para garantizar una personería jurídica y para garantizar que más allá de un proceso electoral usted como partido político pueda mantenerse. Porque de lo contrario, yo creo que lo que hay que hacer entonces es proscribir esta ley y declarar esta ley nula. Porque no hay forma de que usted pueda agarrar en un consenso, en una ley orgánica, aprobado por una mayoría calificada del Congreso Nacional. Estamos hablando de la 2/3 parte de los diputados y la 2/3 parte del Senado de la República que aprueban esta ley de partido en función de un mandato de la Constitución de la República, de acuerdo al artículo 216 de la Constitución, que establece la forma del funcionamiento y cómo van a operar los propios partidos políticos. Y ahora usted quiere agarrarse de una pata del numeral 2 de la Constitución de la República que no implica violación a derechos. Porque ese numeral 2 de la Constitución de la República lo que implica es una normativa. Es una normativa. Y la propia Constitución manda, entonces, el constituyente manda al legislador a establecer esa normativa que esté establecida en ese artículo, en el numeral 2 de la Constitución de la República.
Yo creo que los partidos políticos minoritarios tienen que revisarse, señores. Esta democracia le está saliendo muy cara al país. Y aquí hay grupos de amigos que se reúnen en una peña y dicen, vamos a formar un partido político. Deciden formar un partido político, pero no es con el objetivo de promover cambios sustanciales en la sociedad dominicana. No es con el propósito de convertir la actividad política en una actividad promotora de cambio, de sueños, de utopías. No es con ese objetivo. El propósito fundamental es la parte económica. El propósito fundamental... Miren, señores, yo les voy a decir lo siguiente aquí. Aquí hay partidos de esos, de lo que hoy están reclamando. Esa personería jurídica que vendieron su delegado, por Dios, en este pasado proceso electoral. Que vendieron su delegado. Conozco el caso de diputados y conozco el caso de senadores que le dijeron, tenemos los delegados de nuestro, tienen que darnos tanto. Si me da 3 millones o 2 millones de pesos, todos los delegados de mi partido yo te lo acredito. Es un negocio vulgar. Es un negocio vulgar. Y lo que están haciendo es provocando que el ejercicio de la actividad política continúe en deterioro, la credibilidad de los partidos políticos. Y no entienden que el sustento fundamental y la pata principal que tiene cualquier sociedad democrática y civilizada son precisamente los partidos políticos. Y hay que apuntalar a fortalecer internamente a los partidos políticos. Pero esas rémoras de esos partidos minoritarios que entiendan que este proceso electoral le dijo a ellos hacia dónde ellos van, o hacen una revisión, una introspección interna que permitan colocarse a la vanguardia sobre la base del trabajo en el ejercicio de la actividad política, o sencillamente desaparecen. Llévatelo, Cundo.